8:57, faltan 3 minutos para empezar la clase nuevamente. Y ahorita vamos a empezar nuevamente. Vamos a esperar los 3 minutos para que den las 9, 2 minutos para que den las 9. Y así entramos. Fíjense que está bien. Está viendo un documento ahorita que me confundí. Me molesta cometer errores. Pero bueno, ¿qué podemos hacer, jóvenes? No todo es perfecto. Pero bueno. Ya vamos a empezar, jóvenes, ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Y ahorita vamos a empezar. 50 segundos faltan. Fíjense que estaba leyendo un mensaje de mi super auxiliar. Parece que va a poner un link o un comentario con un formulario acá para que lo llenen en la siguiente hora, para que estén atentos. Me parece que solo va a estar abierto 10 minutos, entonces por favor, para que lo tomen en cuenta y así podamos que se tome su asistencia. Miren, jóvenes, de verdad, este año sí se va a ser muy exigente con la asistencia. Yo creo que es lo mejor. Esperando que ya pronto las clases también sean de carácter. Dice Lucero Morata, dice Silic, usted me indica para que no le interrumpa. Lucero, en cualquier momento, en el momento en el que usted desee enviarlo, hágalo, no tenga usted pena. Usted es independiente en ese sentido. ¿Vieron? Sí quiero ser bien claro con eso de la asistencia. Si no cumplen, yo no puedo hacer nada. Y les voy a decir yo por qué no tenemos que ser tan exigentes con esto. La verdad es que al igual que es un esfuerzo de ustedes levantarse a las 6:30, 7 de la mañana, sí, y eso que ni siquiera estamos en Zoom para decirle abran las cámaras, no, lo pueden estar viendo desde su trabajo, desde un desayuno hoy, no hay ningún inconveniente, pero nosotros los catedráticos hacemos un esfuerzo bien grande por levantarnos. O sea, yo podría hoy estar al igual que usted en cualquier otro lado y estamos aquí echando penca, entonces esforcémonos ambos. Yo por eso intento esforzarme lo más que puedo en darle la clase, que usted se enamore de esta clase y que los domingos no lo sienta pesado y diga, aunque sea voy a escuchar a Link Madrid hablar sus barrabasadas. Bueno, Mariana dice, si nos indican con tiempo para que no se nos pase el mensaje ya que estamos concentrados en la clase. Muy agradecida. Va, hagamos algo, mi superauxiliar. A las 9:30 en punto. 9:30 en punto. Pase el link. O sea, va a estar abierto de 9:30 a 9:40. Entonces así ya todos sabemos que a las 9:30 tenemos que llenar el link. Y ahí dejémoslo. Va, mire pues. Siguiente hora, jóvenes, del derecho notarial. Ya vimos los antecedentes del derecho notarial. Ahora vayámonos a la parte científica del derecho notarial, con definiciones, objeto contenido, características y algunos principios propios. ¿Estamos? Bueno. Entonces ya Lucero Morataya me confirmó que efectivamente a las 9:30 lo va a pasar. 9:30 a 9:40 va a estar
abierto el link para que usted se dé cuenta en qué momento lo van a pasar, por favor, ¿sí? Hay 56 personas viéndolo y entonces solo 56 personas deberían de nombrarse, ¿verdad, Lucero? ¿Usted qué piensa? Vamos a ver cuántos se inscriben. Ahí va a ver. Yo le aseguro que son más de los que están viendo. Pero es parte de esta hermosa ciencia. Mire pues, ¿qué es el derecho notarial entonces? ¿Qué es el derecho notarial entonces? Estamos hablando de qué es el derecho notarial, no es qué es el notario. Somos 150 y algo, Lick ya vio, y 56 ahí nada más conectados. Casi la armamos. Fíjense ustedes que cuando eran clases presenciales, ustedes se recordarán. En las clases normalmente llegaban 60 alumnos, 50 alumnos llegaban a la clase los días domingo. Pero el día del examen, la clase se llenaba. Entonces yo me volví a presentar el día del examen y les volví a decir mucho gusto, soy su catedrático, porque hasta ahí los conocía yo, no tenía el gusto de conocerlos. Pero bueno, entonces Lucero, estemos bien atenta a lo del marcaje, para que así realmente pasen los que tengan que pasar. Punto. Y seamos estrictos, Lucero, si no cumplen con la formalidad mínima. Que lo siento, porque yo me esfuerzo y los 63 que están conectados ahorita también se esfuerzan. Y el esfuerzo de ellos tiene que valer la pena. Debe de valer la pena. Bueno, ¿qué es derecho notarial entonces, jóvenes? Mire pues, les voy a dar una definición personalísima. No está escrita con letras de oro, ni está escrita en piedra. Si usted tiene una mejor, pues dele viaje. Mire pues, la primera es derecho notarial. Es el conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Se le repito nuevamente la definición. El derecho notarial es el conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Es decir, el derecho notarial estudia principalmente para metodología científica 3 cosas: la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Eso quiere decir que en su definición usted puede colocar lo que usted desea, pero en su definición tiene que estar como un requisito esencial para que sea derecho notarial: la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Ese es el derecho notarial. El objeto del derecho notarial es la creación del instrumento público. Es decir, el objeto final del derecho notarial es la creación del instrumento público. Cuando usted cree, Mari Patzán dice, Lick, perdón, ¿podría repetir su definición? Sí, le vuelvo a leer nuevamente la definición de derecho notarial. Es el conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público, cuyo objeto del derecho notarial consiste en la creación del instrumento público. ¿Qué sucede? Cuando usted crea una legalización de firma, vayámonos a lo más básico, una famosísima auténtica que le decimos nosotros aquí en Guatemala, ¿sí? Que se llama legalización de firma o legalización de documento, como cualquiera de las dos. La creación de esa legalización de documento, la creación de esa legalización de firma o de documento conlleva un conocimiento científico. Es decir, todo lo que usted hace a su alrededor de conocimiento legal lo lleva a poder efectuar ese instrumento público en sí mismo, la creación de ese instrumento público. Por eso es que yo odio y detesto de todo corazón las famosas minutas o los famosos machotes. ¿Por qué?
porque se nos olvida que el objeto principal del derecho es la creación del instrumento público. Y en este país que es tan cuadrado y tan cerrado y con ideas tan rocosas, si usted no lo hace de una forma específica está malo y no sirve. Y yo entiendo que existan fórmulas para crear el instrumento público, lo entiendo, pero si no está redactado de una forma específica está malo, no del todo. Debe de cumplir los requisitos mínimos, y si cumple esos requisitos mínimos, esas fórmulas mínimas de las que hablamos en los antecedentes, se debe tener por bueno el instrumento público. Pero en este país nacieron aquellos famosos criterios registrales, y si uno no se adapta a estos criterios registrales, entonces está mal su instrumento. ¿Cómo es posible que al notario se le esté volviendo un simple formularista de instrumentos públicos? Entonces no, el objeto del derecho notarial es la creación del instrumento público y su contenido. Y el contenido del derecho notarial es la actividad del notario y de las partes en la creación de ese instrumento público. Ese es el contenido del derecho notarial. Si el objeto es crear el instrumento notarial, el contenido del derecho notarial es qué función ejerce el notario y las partes en la creación de ese instrumento público. Por eso no pueden ir separados. El objeto y contenido del derecho notarial son hermanos, gemelos, que son exactamente igual sin ser exactamente igual. El objeto del derecho notarial es la creación del instrumento público y el contenido es la actividad del notario y de las partes en la creación de ese instrumento público. Cuando usted pide los documentos, cuando las partes llegan a su oficina, cuando suscriben ese documento, ¿sí? ¿Qué es lo que hablan en la creación de ese instrumento público? ¿Cuáles son las condiciones que se establecen en ese instrumento público? Ese es el contenido del derecho notarial. El objeto del derecho notarial es la creación del instrumento público, es decir, el documento creado en la mente del notario y sustentado en un documento, y el contenido del derecho notarial es la actividad propia pensante del notario y la actividad propia del pensante y del ser humano que actúa, del ser nada más, porque no puede ser humano, de la persona que actúa para la creación de ese instrumento público. ¿Estamos claros? Ese es, ya tenemos la definición del derecho, ya tenemos cuál es su objeto y ya tenemos cuál es su contenido. Esto que estamos viendo para los del octavo y noveno semestre debería ser un repaso. Para los del séptimo semestre es lo que miran las primeras semanas del curso de Derecho Notarial. Solo que nosotros lo hacemos súper resumido. 4 características del derecho notarial, ¿verdad? La primera característica del derecho notarial. El derecho notarial actúa únicamente dentro de la llamada fase normal del derecho, donde no existen derechos subjetivos en conflicto. Es decir, la rama del derecho notarial, el notario en sí, no puede actuar donde hay litis. Es decir, el derecho notarial es una rama que no busca el litigio, que no hay derechos subjetivos en conflicto. ¿Qué son estos derechos subjetivos en conflicto? O sea, cuando se va a hacer una compraventa o se le va a celebrar un matrimonio, la gente no llega peleando a su oficina. Si el notario ve que las personas están en conflicto a la hora de celebrar un documento, no debería de participar en él. No debería, porque el derecho notarial busca la normalidad del derecho. Recuerde que el derecho no busca peleas. El derecho, la definición es regular normas para que la gente viva en la sociedad. Estoy dando una definición de derecho bastante grande. Sí, pero básicamente la fase normal del derecho es que no existen litis. El derecho no busca que hayan conflictos. El derecho regula cuando existen conflictos. Pero la fase normal del derecho es que no existan estos. Ahí actúa el derecho notarial y el mismo notario. Si a la oficina llega un señor y una señora que se quieren casar y ustedes de que los mira están peleando, ¿usted celebraría el matrimonio? O no llegan a decirle, mire, quiero vender la casa, se la voy a vender hace... No le llegan a decir así.
Están contentos que van a vender la casa. Hay una relación armónica dentro de la creación del instrumento público y de esa función notarial. Eso es derecho notarial. Actúa dentro de la fase normal del derecho, donde no existen derechos subjetivos en conflicto, es decir, no hay litis. Segunda característica del derecho notarial. Confiere certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos solemnizados en el instrumento público. Confiere certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos solemnizados en los instrumentos públicos. ¿Qué es conferir certeza y seguridad jurídica? ¿Qué es la certeza? ¿Qué es la certeza? La certeza es la veracidad de algo y la seguridad jurídica es eso que se está haciendo. Eso que se está haciendo en ese instrumento público tiene un sustento legal, no nos lo estamos inventando. Entonces, cuando usted crea un instrumento público y usted da fe de eso que usted está haciendo, usted está considerando la certeza y seguridad jurídica de lo que se está llevando a cabo. Es decir, si yo hago un contrato de compraventa de bien inmueble, o un matrimonio, me voy por el matrimonio. Si yo celebro un matrimonio, ese matrimonio, por el simple hecho de que yo, Gonzalo Madrid Pérez, notario, redacte el acta notarial, celebre el acto de matrimonio, los una y ellos me suscriban el acta, ahí nació el matrimonio. O sea, miren el poder, yo insisto, entiendan la responsabilidad del poder que tienen ustedes como notarios. ¿Sí? Recuérdense, es como Spider-Man, ¿se recuerdan? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El poder notarial que confiere certeza y seguridad jurídica a los instrumentos públicos, la da usted. No la da el instrumento. El instrumento es algo que usted utiliza pero el que tiene el poder es usted como notario. Por eso es que el derecho notarial confiere la certeza y seguridad jurídica de los hechos y actos solemnizados en los instrumentos públicos que crea el notario. Entonces, en resumen, el derecho notarial es el conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. El objeto del derecho notarial es la creación del instrumento público y el contenido es la actividad del notario y de las partes en la creación del instrumento público. El derecho notarial cuenta con las siguientes características. Primero, actúa dentro de la llamada fase normal del derecho, donde no existen derechos subjetivos en conflicto, es decir, no hay litis. La segunda característica es confiere certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos solemnizados en los instrumentos públicos. Tercera característica, dice, es notario, actúa cuando no hay litis. Primera, ahí le están poniendo ahí en los comentarios lo que hemos estado hablando acá. Tercera característica, es un derecho que por su naturaleza jurídica no puede encasillarse en la tradicional división del derecho entre el derecho público y el derecho privado. Regresemos otra vez a su introducción al derecho 1 e introducción al derecho 2. Como todos sabemos, el derecho es uno solo. Para su estudio y división se divide en dos, derecho público y derecho privado, entendiendo al derecho público como la relación que existe entre los particulares y el Estado o entre el Estado y el Estado, y el derecho privado entre la relación entre dos personas particulares. Ahora bien, el derecho notarial no se puede encuadrar en ninguna de las dos por su propia función. Es decir, un notario tiene fe pública notarial, que es investida por el Estado. Me guste a mí o no me guste, es el Estado el que me la da. Y voy a actuar
entre particulares, es decir, en un contrato de compraventa, para que surta efectos jurídicos oponibles a terceros, es decir, para que frente a una tercera persona que no sea las partes, la compraventa sea verídica, o sea, sea comprobable, esa escritura pública se debe de inscribir en los registros respectivos. Es decir, en el momento en el que yo redacto la compraventa como tal, ya la compraventa se efectuó. Para las dos partes la compraventa se efectuó. Es decir, la propiedad de una persona ya pasó a otra. Para que esto sea oponible frente a terceras personas, lo que nosotros le llamamos propiedad, esa compraventa efectuada en la escritura pública se debe de registrar en el Registro General de la Propiedad a través de un testimonio de esa escritura, y ya es oponible frente a terceros. Es decir, no puede encasillarse únicamente como una actividad entre dos particulares, porque necesariamente un registro público va a participar en la actuación notarial. Por lo tanto, pero tampoco es público porque yo no le estoy pidiendo permiso al registro para hacer la compraventa, solo le estoy avisando al registro que se hizo la compraventa. Hay que entender que el Registro General de la Propiedad, al igual que el registro mercantil y todos los registros, no nos dan permiso. Nosotros le estamos avisando a ellos que lo hicimos. Y ellos califican si cumple con los requisitos fundamentales. Que también no debería ser así, porque yo como notario se supone que soy un perito en derecho. Y que si yo pongo algo ahí es verdad, pero para dar certeza y seguridad jurídica registral, los registros califican esos títulos para ver si cumplen con la normativa legal, no de redacción, sino de normativa legal. Eso se le denomina derecho registral, que son otros 20 quetzales, jóvenes, y que no es tema en estos momentos. Es decir, el derecho notarial no se puede encasillar su actividad específicamente en derecho público ni en derecho privado. Entonces, la tercera característica es que es un derecho que por su propia naturaleza jurídica no puede encasillarse o encuadrarse en la tradicional división entre el derecho público y el derecho privado. Y la cuarta división, jóvenes, esa sí la tengo anotada de aquel lado. Permítanme un segundito, es que por eso me gusta preparar mi clase, ya vieron. Es buenísimo eso. La cuarta me encanta mucho porque todos los autores notariales, todos los autores que usted vaya a leer, van a encuadrar esta y es maravillosa. Dice, derecho notarial. El derecho notarial aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad y a la ocurrencia de ciertos hechos, de modo que se creen, concreten o robustezcan los derechos subjetivos. Qué gran fumada. Se los voy a volver a leer otra vez. A mí me encanta este. Que aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad y a la ocurrencia de ciertos hechos, de modo que se creen, concreten o robustezcan los derechos subjetivos. Y una tercera vez lo vuelvo a leer. Es aquel derecho en el que aplica el derecho objetivo condicionado, o es el derecho... Sí, que aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad y a la ocurrencia de ciertos hechos, de modo que se creen, concreten o robustezcan los derechos subjetivos. Entonces, ¿qué significa todo eso que acabamos de decir? Mire, pues, utilicemos nuestra imaginación. Llegan con usted a su oficina jurídica dos personas que van a celebrar un contrato y le dicen, mire, Lick, necesitamos que nos haga una escritura. Yo le quiero vender a él, se lo quiero vender a mi hijo porque yo le quiero heredar en vida, pero no quiero que me saque. Yo quiero vivir ahí hasta que me muera. ¿Qué le está pidiendo él? En su declaración de voluntad, ¿en dónde queda encuadrado ese derecho? En una compraventa de bien inmueble con reserva de usufructo vitalicio. ¿Ya veo?
La declaración de voluntad de un derecho objetivo determinado, es decir, el caso que le llegan a contar a usted, se debe de ver reflejado en la creación del instrumento público. Y entonces ya usted entiende lo que le está diciendo él. Porque los casos le van a llegar así. O mire este siguiente caso. Mire, Lick, fíjese que él me prometió a mí que me iba a vender una casa hace 10 años y ahorita dice que como ya le terminé de pagar, que ahora sí hagamos el contrato de compraventa. ¿Qué le está diciendo a usted que pasó ahí? Que en algún momento estas dos personas se pusieron de acuerdo sin dejar ningún documento por escrito. Él le pagó mensualmente una cantidad y ahora que le terminó de pagar, él está pidiendo que haga la escritura pública. Y van a hacer el instrumento público. ¿Qué instrumento público redactaría usted? ¿O qué le parece eso? Mire, Lick, fíjese que le voy a vender a él y me va a dar 50,000 quetzales ahorita por el bien inmueble y dentro de un año y se va a quedar pagando durante 12 meses 5,000 quetzales para hacer 60,000 y a final de ese tiempo yo le otorgo la escritura. ¿Qué le está diciendo él a usted? ¿Qué obligación hace? La obligación de hacer. ¿Y cómo se hace eso? Se hace a través de un instrumento público que se llama promesa de compraventa, en el cual los 50,000 quetzales son las arras y los 60,000 quetzales restantes para llegar al final del bien inmueble, para pagar el bien inmueble, cuando se paguen los 12 meses se va a otorgar la escritura pública, es decir, en su escritura pública tiene que quedar la condición que una vez finalizados los 12 pagos, él tiene la obligación de otorgarle la escritura de traspaso de dominio, de compraventa. A eso se refiere este punto. La declaración de voluntad de un derecho objetivo se tiene que sustentar, robustecer o concretar en un instrumento público donde se protejan los derechos subjetivos. Eso significa todo ese palabrerío que dijimos. Es decir, esta característica del derecho debe de entender lo que están diciendo. Así es, Lashnik. Sería como dar forma legal a lo que las partes quieren hacer. Es encuadrar. Sí, Jesús de León, estoy de acuerdo. Es encuadrar, por eso se utiliza la palabra encuadrar la actividad. Pero es un buen resumen, Jesús de León. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Entendemos entonces qué es las 4 características del derecho notarial. Las repetimos nuevamente rápido, por si no las copió, y continuamos con los principios propios del derecho notarial. ¿Le parece? Voy a repetir la característica número 4. Sí, ahorita voy a repetir las 4 leyes. La primera es, el derecho notarial actúa dentro de la llamada fase normal del derecho, donde no existen derechos subjetivos en conflicto. B. Confiere certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos solemnizados en el instrumento público. C. Que es un derecho que por su naturaleza jurídica no puede encasillarse en la tradicional división entre el derecho público y el derecho privado. Y literal D sería, aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad y a la ocurrencia de ciertos hechos, de modo que se creen, concreten o robustezcan los derechos subjetivos. Esto que estoy haciendo, insisto, es un pequeño resumen de Derecho Notarial 1. O sea, eso tienen que ver. Creo que ustedes sí se extienden mucho más en el estudio de esto, pero básicamente este es un pequeño resumen de introducción al Derecho 1. No se complica. Mire, mi super auxiliar ya vio que aumentó de 56 a 98, siendo las 9:26. ¡Qué bárbaros! Le apuesto que a las 1:30 son más. Ahí va a ver. Y después de las 1:30 y de las 40 baja. Ahí va a ver. Sigamos con lo del derecho notarial. Fuentes del derecho notarial.
En Guatemala, y estoy siendo bien específico en relacionarlo, ¿sí? En Guatemala, en el derecho notarial guatemalteco, la única fuente del derecho notarial es la ley. Es la ley. Los notarios únicamente pueden hacer lo que la ley les permite hacer. La fuente del derecho notarial, para efectos de esta clase y de su examen conmigo, con Gonzalo Madrid Pérez, es la siguiente. La única fuente del derecho notarial es la ley. El notario solo puede hacer solo lo que la ley les permite. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque al notario guatemalteco, dice Santiago, esta es otra característica del notariado, que es eminentemente formalista y legalista. Es que no es que sea formalista y legalista, porque la forma no nos la da el derecho notarial. Es decir, voy a hacer un paréntesis en la fuente del derecho notarial para responder o el comentario de Santiago. Santiago pone, esta es otra característica del notariado, que es eminentemente formalista y legalista. Y ahí yo no estoy 100% de acuerdo. No estoy diciendo que Santiago tiene la razón y que yo tengo la razón, no. Estoy diciendo que yo no comparto la opinión de Santiago, pero Santiago tiene todo el derecho de establecerla y defenderla. ¿Por qué? Porque a mí me molestaba mucho cuando mis catedráticos decían, no, lo que yo digo es verdad, porque no es cierto, uno no tiene la verdad absoluta. ¿Por qué yo no estoy de acuerdo con que sea formalista y legalista? Porque al ser unos peritos en derecho, nosotros solo podemos cumplir lo que establece la ley. Y esto se da a través de la fuente, es decir, a través de lo que a nosotros nos hace entender que es la creación de un instrumento público. Fíjese, Santiago, pero es mi pensar y mi parecer. Dice Francisco Zacarías, principio de legalidad. Sí, pero esta es una característica propia. Es un principio. Es un principio. Para mí, formalista y legalista son principios y no características del derecho notarial. Principio de legalidad, como usted bien lo dice, es un principio. Es mi pensamiento de Gonzalo Madrid Pérez. Regresemos a la fuente del derecho notarial. La fuente del derecho notarial para Guatemala es la ley. Es decir, el notario no puede efectuar otra cosa que no establezca la ley. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque mire, pues, usted en la creación de un instrumento público, recuérdese que existe la libertad de contratación. Eso es un principio legal. Siempre y cuando no vaya en contra de la moral, cuando no vaya en contra de la normativa legal. Así establece el principio de libertad de contratación. Pero el notario no puede no cumplir con las formalidades y requisitos propios de la creación de ese instrumento público. Es decir, la única fuente, o sea, de lo único que se puede tomar como referencia al notario es la ley, nada más, no la costumbre, no la tradición, no nada de eso. Es la ley. Ahora bien, esta ley, esta normativa nos dice a nosotros, esta normativa nos dice a nosotros, o la Constitución Política de la República de Guatemala dice que todo ciudadano puede hacer aquello que no está prohibido en la ley. La excepción a la regla, los empleados y funcionarios públicos y los notarios. Me parece, mi querida super auxiliar, que no se puede acceder al link. Ya lo vemos ahí. Dice que se lo va a poner en el grupo de Facebook, dice. Ahí lo va a colocar. Sí, ya nos dimos cuenta que no deja. No hay ningún inconveniente, ya lo van a componer ahí, jóvenes. Lucero Morataya dice, se los pondré en el grupo de Facebook, compañeros. Dice, va, está solucionado el problema, pues. Va, sigamos. Características propias del derecho notarial. Miren, se las voy a enumerar
y después las vamos a ir explicando. Sí, les doy un pequeño listado. Son apenas como 20. No, son mentiras. De aún menos. Son 3, 6, 9, 12, 16. 16. De esas no voy a explicar todas, pero sí voy a explicar algunas. Principios propios del derecho notarial. Principio de fe pública. Principio de la forma. Principio de autenticación. Principio de inmediación. Principio de rogación. Principio de consentimiento. Principio de unidad de acto. Principio de protocolo. Principio de seguridad jurídica. Principio de publicidad. Principio de unidad de contexto. Principio de función integral. Y principio de imparcialidad. Se los vuelvo a repetir todos. Son un montón. Yo no voy a explicar todos. Voy a explicar algunos, no todos. Principios propios del derecho notarial. Principio de fe pública. Principio de la forma. Principio de autenticación. Principio de inmediación. Principio de rogación. Principio de consentimiento. Principio de unidad de acto. Principio de protocolo. Principio de seguridad jurídica. Principio de publicidad. Principio de unidad de contexto. Principio de función integral y principio de imparcialidad. Bueno, en lo que están ahí llenando su formulario, quisiera desearles a las mamás de esta clase un feliz Día de la Madre, que Dios me las bendiga mucho. Los que no tienen mamá, pues allá desde el cielo seguramente los está cuidando y los está viendo. Los que no tienen mamá y tienen a una abuelita o una tía o una prima con mamá, denle un fuerte abrazo también. Recuérdense que las mamás, al igual que los padres, son los únicos que a veces nos ayudan sobre todas las cosas. Entonces, desde acá, el licenciado Gonzalo Madrid Pérez les manda un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Que Diosito me las cuide y me las bendiga un montón. Y espero que se la pasen bien, que las consientan y que de verdad Diosito las acompañe, Dios te las acompañe y las bendiga siempre. Sigan haciendo ese trabajo. Si son mamás solteras, el doble por el esfuerzo de estar aquí ahorita queriendo sacar una clínica y cerrar. Las mamás trabajadoras, un fuerte abrazo. Las entiendo y comparto su dolor de ser madres trabajadoras, porque realmente nosotros los hombres debemos de ayudarlas más en la casa. Así debe de ser. Entonces, que Dios me las bendiga mucho, un fuerte abrazo, se la pasan muy, muy, muy bien y ahí celebran un montón, ¿ya? Ahí estamos. Bueno, mire pues, yo espero que hayan tenido ahí ya tiempo suficiente para llenar ya el formulario. Son las 36, pero ya tiene tiempo. Vuelvo a repetir nuevamente los principios una tercera vez para que no haya ningún inconveniente por si estaban llenando el formulario y no les dio tiempo de leerlo. La última. Principios propios del derecho notarial, de fe pública, de la forma, de autenticación, de inmediación, de rogación, de consentimiento, de unidad de acto, de protocolo, de seguridad jurídica, de publicidad, de unidad de contexto, de función integral y de imparcialidad.
Muy bien, jóvenes, esos son los principios propios. Ahora bien, como bien les comenté, no voy a dedicarme a dar cada uno de ellos, sino vamos a irlos explicando poco a poco. Pero ya nos toca, dejemos aquí en pausa esto y vámonos a su código de notariado, porque hoy toca enseñarles algunas cosas propias del código de notariado. ¿Sí? Mire pues, jóvenes, los notarios guatemaltecos tenemos la obligación de brindar, de efectuar, de faccionar 5 avisos. 5 avisos. Estos avisos se dan al Archivo General de Protocolos. ¿Por qué al Archivo General de Protocolos, jóvenes? Mire pues, saque su código de notariado, por favor, vamos a empezar a rayarlo. ¿Por qué? Porque sí. Váyase al artículo 78 de su código de notariado, por favor. Artículo 78. Al Archivo General de Protocolos, dependencia de la Presidencia del Organismo Judicial, le corresponde registrar los mandatos judiciales, recibir y conservar los expedientes extrajudiciales de jurisdicción voluntaria, los testimonios especiales de las escrituras públicas autorizadas por los notarios del país y el protocolo, que se depositen por fallecimiento, impedimento o ausencia del notario. Será dirigido por un notario colegiado activo y habilitado para el ejercicio de la profesión y que haya ejercido la misma por un periodo no menor de 5 años. Artículo 81 de su Código Notariado. Del artículo 81 del Código Notariado me interesa el numeral primero, el numeral segundo, el numeral noveno, el numeral décimo y el numeral decimosegundo. Esa es la forma correcta de numerar, oyeron, jóvenes. No digan 12avo o 13avo, por favor, porque, la verdad, de verdad, jóvenes, no lo hagan, no lo hagan. Estos son números que se deben de escribir y se deben de decir de una forma. No, pero es culpa de nosotros, los notarios y los catedráticos. Es culpa de nosotros por no enseñarles adecuadamente. No se dice 12avo, ¿vieron? En todo caso, duodécimo, que es un nombre correcto, o decimosegundo, pero 12avo no, 14avo no, jamás, ¿oyeron? No, nunca. Por favor, ¿sí? Que lo hagan los demás, está bien. Y si su examen de licenciatura le dicen, no, se puede colocar 12avo, eso es correcto, háganlo en licenciatura. Aquí no. Artículo 78 leímos, y el artículo 81, numeral primero, numeral segundo, numeral noveno, numeral décimo y numeral decimosegundo. Eso me interesa a mí por el momento del Archivo General de Protocolos. Estos 5 avisos del Archivo General de Protocolos están regulados también en su Código de Notariado. Se los voy a dar en el orden en el que aparecen. ¿Oyeron? Vayámonos al artículo número 27 de su Código de Notariado, por favor. Perdón. 27 de su Código de Notariado. Artículo 27. El primer aviso es el aviso cuando el notario sale del país por un periodo menor de 1 año, regulado en el artículo 27 de su Código Civil. El notario que tenga que ausentarse de la República por un plazo, ahí se recuerdan ustedes que ahí en el Código Notariado de ustedes aún aparece la palabra término. Recuérdense que existe una reforma en el Código Procesal Civil, en el cual ya no se utiliza la palabra término, la ley del organismo judicial, en la que se establece que la palabra término debe ser sustituido por la palabra plazo. Entonces,
El notario que tenga que ausentarse de la República por un plazo mayor de un año deberá entregar su protocolo al Archivo General de Protocolos en la capital y en los departamentos al juez de primera instancia, quien lo remitirá al referido archivo. Si la ausencia del notario fuere por un plazo menor, lo depositará en otro notario hábil, debiéndose dar aviso firmado y sellado por ambos notarios al director del Archivo General de Protocolos. Vale. El primer aviso es entonces cuando el notario sale del país por un plazo menor a un año. Fundamento legal, artículo 27 de su Código de Notariado. Segundo aviso, aviso de escritura de ampliación. Este está regulado en dos artículos, en el artículo 36 y en el artículo 81, numeral 9. Vayámonos al artículo 36 de su Código de Notariado, personas. El notario pondrá al margen de la escritura matriz razón de haber autorizado otra escritura que la adicione, aclare, modifique o rescinda, y también razonará los títulos y documentos que tenga a la vista y cuyo contenido sirva modificación en virtud de los instrumentos que hubiera autorizado. El artículo 36 es el único artículo. Dice Lucero Moratalla, cerrada la asistencia, alcanzamos 109 respuestas, compañeros. ¡Ah, qué bárbaros! Muy bien, genial. El artículo 36 del Código de Notariado es el único artículo en todo el Código de Notariado, jóvenes, que regula las ampliaciones, las adiciones, aclaraciones, modificaciones o rescisiones. Es el único artículo que habla de esto. Ese artículo de hoy en adelante, de hoy, con Gonzalo Madrid Pérez, hasta que usted fallezca en su vida profesional, es el fundamento legal para sus ampliaciones, para sus aclaraciones, para sus rescisiones de contratos, porque le van a llegar a su oficina y después usted va a ver una minuta que le envíe, un mensaje que le envíe y dice de conformidad con el artículo 36 del Código de Notariado y usted ni sabe qué es. No, es porque el artículo 36 es el único fundamento legal que habla de la ampliación. Vayámonos al artículo 89. Ángel, ¿podemos adelantar la asistencia el próximo domingo? No, Ángel. No se puede, lástima. Yo también podría, tengo un evento, pero no, tengo que darles clases a ustedes porque ustedes se lo merecen. Son personas dedicadas, estudiosas y que les fascina venirse a desvelar conmigo a las 7 de la mañana. Ya vamos a terminar, jóvenes. 81 numeral 9. Vayamos al 81 numeral 9. Anotar al margen de los instrumentos que obren en el archivo las modificaciones que sufran y de las cuales tenga conocimiento por aviso del notario autorizante. ¿Ya vio? ¿Ya vio? Anotar al margen de los instrumentos que obren en el archivo las modificaciones que sufran y de las cuales tenga conocimiento por aviso del notario autorizante. Segundo aviso, aviso de ampliación o modificación de instrumento público regulado en el artículo 36 y 81 numeral 9 de su Código de Notariado. Tercer aviso, aviso de escritura cancelada, artículo 37 literal B. Vamos a leerlo pues, jóvenes. Dice: dar aviso dentro del plazo indicado en el literal anterior y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados según el caso de los instrumentos públicos cancelados. ¿Ya vio? Aviso de cancelación. A mí me encanta este aviso. Sí, lo vamos a ver, no tenga pena. Siguiente aviso entonces es el aviso de escritura cancelada, regulado en el artículo 37, literal B. Cuarto aviso, aviso trimestral, artículo 37, literal C. Establece, la ley no dice porque la ley no habla, establece, remitir un aviso al Archivo General de Protocolos o a los jueces de primera instancia en su caso, dentro de los 25 días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre del año calendario, en papel sellado del menor valor, indicando el número y fecha del último instrumento público autorizado o cancelado, o en su caso que no autorizó
ninguno durante el trimestre que corresponda. ¿Ya vio? Es un aviso trimestral. Ese es el cuarto aviso. Llevamos 4. El primer aviso es el aviso cuando el notario sale del país por menos de un año. El segundo aviso es el de escritura de ampliación. El tercer aviso es el aviso de escritura cancelada. El cuarto aviso es el aviso trimestral. Y el quinto aviso es la protocolización de documento proveniente del extranjero. En este caso, jóvenes, se encuentra regulado en el artículo 40 de la Ley del Organismo Judicial, decreto 2-89, que lo leen ustedes en su casa, por favor. Entonces, existen 5 avisos. 4 avisos regulados en el Código de Notariado y uno en la Ley del Organismo Judicial. El primer aviso es cuando el notario sale del país por menos de un año. Su fundamento legal se encuentra regulado en el artículo 27 del Código de Notariado. El segundo aviso es escritura de ampliación, regulada en el artículo 36 y en el artículo 81, numeral 9. Tercer aviso, aviso de escritura cancelada, artículo 37, literal B. Cuarto aviso, aviso trimestral, regulado en el artículo 37, literal C. Y el quinto aviso que está regulado en la Ley del Organismo Judicial es la protocolización de documento proveniente del extranjero, regulado en el artículo 40 de la Ley del Organismo Judicial. Muy bien, jóvenes. ¡Qué bárbaros! 9:48. Estamos bien, ¿verdad, jóvenes? Entonces, 10-25 minutos de los 100, estamos re bien para la clase del día de hoy, jóvenes. Entiendo que muchos de ustedes tengan que ir a desayunar con su Santa Madre. Me la saludan, por favor. Que Diosito quede con ustedes. Y, puchicas, hagamos la clase. Y vimos un montón, jóvenes. Ahí se recuerdan que ustedes tienen que ir haciendo resumen de cada clase. Y esta clase estuvo bonita pero larga. Felicitaciones. Que Diosito quede con ustedes. Nuevamente a todas las progenitoras. Que Dios me los bendiga un montón. Estamos entonces para el siguiente domingo a las 8 de la mañana, jóvenes. Bien portados, pásenla bien. Ya saben que en lo mucho o en lo poco que les podamos ayudar, ahí está mi número de teléfono en el WhatsApp del grupo. Saben que se les aprecia un montón. ¿Oyeron, jóvenes? Nos miramos entonces la próxima semana. Que Diosito quede con ustedes y hasta la próxima. Gracias, Sandrino.